Buenos días para todas las personas que nos están viendo desde América. Buenas tardes para aquellas otras que nos siguen desde Europa. Es un placer darles la bienvenida a todos a esta nueva píldora semanal del programa Educación en Familia. El título de la píldora de hoy es En tiempos de virus y pandemia, la solidaridad y los vínculos cura, y será impartida por doña Vanina Turineto. Nuestra conferenciante de hoy es licenciada en Administración y Gestión de la Educación y magíster en Ciencias de la Familia. Ha realizado y participado en diferentes seminarios, cursos y congresos sobre el ámbito educativo, así como en diferentes actividades de voluntariado. Entre su dilatada carrera profesional podemos destacar las siguientes experiencias: capacitadora en empresas, curso-taller formador de formadores, profesora en talleres de docencia, integrante del Consejo Evaluador Asesor de Proyectos de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad FASTA, coordinadora de la Red de Institutos Superiores de la Dirección de Educación de FASTA, responsable de planeamiento educativo de la Dirección de Educación de la misma universidad y profesora de diferentes materias como didáctica, pedagogía y psicología, entre otras, en múltiples instituciones educativas. Es un placer para nosotros que nos acompañe en la exposición de hoy y quiero saludarla. Muy buenos días para usted, doña Vanina. Gracias por su participación. Muchas gracias Iván. Muchas gracias a todos por este lugar, por este espacio. Bien, antes de compartirles la pantalla y comenzar con la presentación, quiero agradecer especialmente a todos en España. Ahí estoy, compartir pantalla. Quiero agradecerle especialmente en su nombre, Iván Neo, y en tu nombre al profesor Raúl Domínguez por este espacio, a la Universidad Liverpoaré, especialmente también a Familias Mundi y a todos los que hacen posible esta píldora solidaria que ya llevan varios en su haber. Y especialmente mi agradecimiento al profesor, a don Agustín Dosil, por su confianza, por su espíritu incansable en pos de la educación, de las familias, y por la confianza que siempre deposita en cada uno de nosotros. Bien, vamos a dar comienzo. Lo primero que quiero decirles es que esta presentación intenta ser una invitación. Lo que yo quiero proponerles en el día de hoy, a todos los que gentilmente me están escuchando, es una invitación. Y la invitación es a mirar el laberinto, ¿sí? A subirnos para poder mirar el laberinto. Lo primero que les quiero decir es que no está en mi intención hacer una presentación erudita. Lo que yo quiero es invitarlos a reflexionar, a pensar, a poder compartir algunas reflexiones que salen también de la mente y del corazón. Lo primero que les hago es una invitación, y dice así: les traje una frase de Marechal, de Leopoldo Marechal, un escritor argentino, que dice así: Señor, le dije, clavo la rodilla y la frente, pero ¿cómo salir de la noche doliente? Y respondió: en su noche toda mañana estriba, de todo laberinto se sale por arriba. Bueno, lo primero que les quiero proponer es subir, mirar este laberinto desde arriba. Es la primera actitud a la cual los quiero invitar a cada uno de ustedes, para que podamos avanzar. Bien. En esta subida que les propongo, en esta subida a los que los invito, les voy a proponer una subida en 3 partes. La primera, los voy a invitar a contextualizar la pandemia. No voy a decir quizás nada nuevo de lo que cada uno de nosotros ya fue experimentando. Sí me voy a detener quizás en el impacto, en el hacer, en el ser y en el convivir, ¿no? Después los voy a invitar también a reflexionar sobre la importancia de los vínculos, especialmente el de la solidaridad. Y al final dejaré algunas pistas o claves un poco más concretas como tarea, ¿sí? O por lo menos para seguir pensando. Bien, lo primero que
que voy a hacer es lo que dije, ¿no? Esta contextualización. Y en esto quiero compartir algunas ideas, nada nuevas quizás, pero que me invitan o que me invitaron a mí a reflexionar y las quiero compartir con ustedes. Bueno, esta epidemia, esta gran pandemia que nos ha atravesado, se expande rápida, extensamente, y esta noxa, este virus que se expandió, que empezó en China y que quizás aquí en América lo veíamos probablemente tan lejano, quizás pensando que nunca iba a llegar, que iba a quedar en esas latitudes, esta noxa nos ha impactado en toda nuestra vida. No solo nos ha impactado en nuestra salud física, sino también en nuestra salud emocional. Y también podría decir en nuestra salud social, en la convivencia, en el estar con otros. Trabajamos, los gobiernos y todas las asociaciones y todos nosotros nos concientizamos sobre la importancia de frenar esta transmisión, de promover la prevención. Pasamos por momentos difíciles, por confusiones, por momentos de incertidumbre. Pasamos, yo quiero quizás decirlo así o expresarlo así, por distintos momentos de duelos. El duelo no es solamente la pérdida que muchos, desgraciadamente, tuvieron que atravesar en este momento tan duro para el mundo, ¿no? La pérdida de seres queridos, de no poder despedirse, de no poder acompañarlos en sus últimos momentos. Esas pérdidas son realmente muy, muy fuertes, muy impactantes. Pero también quiero valerme de esta palabra, duelo, también como la pérdida de otras cosas que hemos perdido. No necesariamente me voy a referir a la vida humana, ¿no? A lo más importante. Sino quiero utilizar esta palabra duelo en el pensar en esta frase, ¿no? Que propongo ahí en la diapositiva, de desear que las cosas fueran distintas, pero aceptar que ya no lo son y no lo serán. No sabemos cómo va a terminar esta pandemia, cuáles van a ser las consecuencias, algunas se empiezan a insinuar, pero lo que sí tenemos claro, me parece como una conclusión, como una afirmación, es que nada va a volver a ser igual. Nosotros no vamos a volver a ser igual. La realidad social, política, económica, no va a volver a ser igual. Va a ser diferente, ni mejor ni peor. Aspiro a que sea mejor, aspiro a que podamos salir fortalecidos, aspiro a que esto nos haga crecer cada vez más. Bueno, sigo un poco delimitando. También necesitamos tiempo para acomodarnos a estos duelos. El duelo tiene fases, muchas veces quienes hemos tenido que atravesar situaciones de duelos, ya sea de vidas humanas o de tener que renunciar o perder un trabajo, inclusive los duelos que tenemos en nuestra propia vida, que tienen que ver con las etapas de nuestra propia vida, los cambios que vamos atravesando. Tenemos etapas, hemos atravesado por distintas fases en este duelo. Primero por una actitud, diría, de incredulidad, hasta de pensar que nos ha pasado quizás con la pandemia, que esto era ciencia ficción, que parecía salido de una película, quizás nos negábamos a ver lo que estaba pasando. Después nos enojamos un poco con esta realidad, nos enojamos, nos desafió, sentimos que no entendíamos qué estaba pasando, hasta que nos pudimos reorganizar de alguna manera, cada uno con sus dificultades, con su personalidad, con su realidad familiar, social, nos pudimos reacomodar, y ahora nos queda una cuarta parte, quizás la más positiva, que es reordenarnos, reorganizarnos, pero con una actitud esperanzada, mirando hacia adelante, saliendo adelante. Entiendo que quizás nosotros en América estamos quizás viviendo lo que se vivió en un momento en Europa, más allá de los rebrotes que están sucediendo. Pero todos, de una u otra manera, hemos atravesado por estos duelos. Y para estos duelos, para estas pérdidas, necesitamos tiempo, no solo intelectualmente de reconocer lo que hemos perdido, lo que se ha cambiado, lo que ya no es como antes, sino justamente para poder pasar ese duelo por el corazón, ¿no? Emocionalmente, trabajar con nuestras emociones. Y pasamos por la ira, por la soledad, por la culpa, por el miedo,
por el enojo, muchas emociones y sentimientos se han cruzado por cada uno de nosotros. Pero también ha despertado otros, como la creatividad, como el asombro, como la escucha. También otras ha sacado en algunas situaciones lo mejor de nosotros. Tuvimos que trabajar estas emociones y estos dolores, bueno, y como dije, atravesamos diferentes fases. Bien, también creo que lo resumí en esta diapositiva, lo quise poner así. Tuvimos que desapegarnos para volver a pegarnos. Tuvimos que reestructurar nuestros vínculos con el trabajo, nuestros vínculos con nuestras familias, nuestros vínculos con nuestros estudiantes, nuestros vínculos con nosotros mismos también, en la relación con nosotros mismos, ¿no? Esto ha sido un desapego, un despegarnos, un desapegarnos de quizás también algunas cosas que no eran tan importantes en nuestra vida. Pudimos quizás poner en la escala de valores, volverlas a pensar y volver a poner cada valor en su lugar, privilegiar la familia, los afectos, la vida, la salud. Creo que la pandemia nos dejó eso, ¿no? Nos va dejando esto, el volver a pegarnos a aquellas cosas, a aquellas personas, aquellos valores que hacen a nuestra esencia como personas y como sociedad. Creo que la pandemia, si algo puso en jaque con los síntomas o con la prevención, creo que la imposibilidad de abrazarnos, la imposibilidad de vernos sonreír, la imposibilidad de darnos un beso con nuestros seres queridos, el estar cuidando de tocar alguna superficie que ha tocado otro, creo que este virus intentó deshumanizarnos, intentó imposibilitar este contacto personal que tanto bien y tanta calidez le da a cada una de nuestras vidas. Pero no lo va a lograr, porque nosotros tenemos herramientas para poder seguir soñando y pensando que podemos restablecer estos vínculos con nuestros seres queridos. Ya no me quiero detener tanto en el diagnóstico o en la caracterización de la pandemia, simplemente estas pinceladas que pude insinuar. Ahora lo que yo sí en lo que me quiero detener es en esto. ¿Cómo hacemos para sostenernos en los vínculos? Y me voy a permitir leer un fragmento muy cortito de Saint-Exupéry que le escribe a la experiencia de un amigo francés que era aviador como él y que en uno de sus viajes tuvo un accidente y su avión se estrelló y él no sabía dónde se había estrellado, a dónde había caído, dónde se había producido el accidente, y empieza a caminar. Sobrevive y empieza a caminar. Resulta que a este amigo lo encuentran cerca en los cerros de Mendoza, aquí en Argentina, en la provincia de Mendoza, y él cuenta su experiencia. Y dice así: en la nieve se pierde todo instinto de conservación. Después de 2 o 3 o 4 días de marcha, solo se desea el sueño. He hecho lo que he podido y ya no tengo esperanzas. ¿Por qué obstinarme en este martirio? Me bastaba cerrar los ojos para lograr la paz en el mundo, para borrar del mundo las rocas, los cielos, las nieves. Apenas cerradas mis pupilas, ya no habría golpes, ni caídas, ni músculos desgarrados, ni quemantes hielos, ni el peso de una vida cuando se vuelve más pesada que un carro. Esto es lo que yo deseaba, pero me decía a mí mismo: sí, mi mujer cree que vivo, cree que camino. Los compañeros creen que camino. Todos tienen confianza en mí y por lo tanto soy un canalla si no camino. Entonces me ponía de pie y caminaba. Lo que salva es dar un paso más. Es siempre el mismo paso que se vuelve a dar. Lo que hice, te lo juro, ningún animal lo hubiese hecho. ¿Por qué traigo a la reflexión a este fragmento de Saint-Exupéry, En tierra de hombres?
Lo traigo porque creo que esto es lo que nos salva, dar un paso más, ¿sí? Dar un paso más y saber que otros esperan que demos este paso. Saber y ser conscientes de que hay un otro que espera que nos levantemos, que espera que demos un paso más, que espera que no claudiquemos, que confía en nuestra fuerza, que confía en nosotros. Entonces, me pareció importante traer este fragmento para empezar a poder analizar y pensar alguna salida de este laberinto. ¿Por qué hay salida del laberinto? La tenemos que encontrar y la tenemos que encontrar juntos. Entonces, me pareció que una salida de este laberinto y que les quiero proponer son los vínculos, es restablecer, repensar estos vínculos, ¿no? Nosotros necesitamos repensar el vínculo que tenemos con nuestra familia extendida, que no siempre tenemos la posibilidad de verla, o reunirnos con muchos amigos, quizás algunos tengan la suerte de poder encontrarse con algunos más, otros menos, pero nuestra vida social y vincular no es la que era antes, por lo menos todavía. Entonces, ¿qué pasa con los vínculos? ¿Qué son los vínculos? ¿Para qué sirven? ¿En qué nos aportan? ¿Por qué hablamos tanto de vínculos? Primero porque sirven para estructurar al individuo. Los vínculos nos ayudan a ser quien somos. Los vínculos nos dan seguridad, nos dan un marco de referencia, nos dan un norte, nos ayuda a reconocernos a nosotros y a reconocer al otro. Es un lugar, un espacio donde cada uno de nosotros, donde cada sujeto encuentra un lugar para crecer y desarrollarse emocionalmente. También es una estrategia de supervivencia, por eso la planteo también como una salida. Supervivencia no solo porque el vínculo con el otro me enriquece, me hace crecer, sino también en la necesidad, hasta en las más básicas, en la necesidad de alimento, de abrigo, de cuidado, en todas estas necesitamos de este vínculo. Perdón. Y el vínculo, no solo un vínculo de necesidad, sino un vínculo justamente emocional, un vínculo sano. Tenemos que reestructurar estos vínculos que quizás en esta pandemia se han debilitado o tengan que pensarse de otra manera. Pueden darse diferentes tipos de vínculos, podemos establecer vínculos con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros alumnos, con nuestros jóvenes. Hay distintos tipos de vínculos. Los vínculos no se limitan a las edades, no se limitan a tiempos, pero sí hay que alimentarlos. Sí necesitan ser alimentados. Son muy glotones, necesitan continuamente ser alimentados, porque en el alimentar ese vínculo enriquece al otro y me enriquece a mí. Bueno, y también importante, quizás aquí lo señalo y lo planteo resaltado, este vínculo se comparte un espacio, un objetivo, se comparte la esperanza. El vínculo actúa como nexo, como unión en los que están involucrados, ¿sí? En este tú y yo, de este vínculo, este vínculo es lo que nos une. Este vínculo también es lo que nos da esperanza, lo que nos da objetivos, lo que compartimos. Y podemos pensar muchos tipos de vínculos, pero yo me quise referir en esta oportunidad en especial al vínculo de la solidaridad. Un vínculo que excede, quizás muchas veces pensamos que el vínculo es de uno a uno, ¿no? De un yo a un tú, pero este tú puede ser una multitud, este tú puede ser la humanidad, este tú puede ser mis compañeros, este tú pueden ser todos mis alumnos, este tú puede ser mi comunidad, este tú puede ser toda mi familia. Pero yo quise no limitarme solo a un vínculo, quizás los más cercanos, a los que tenemos más próximos, sino pensarlo un poquito más allá. Pensarlo en el vínculo de la humanidad, ¿no? De esta humanidad que necesita cohesionarse, que necesita unirse. Si algo necesitaba esta pandemia y necesita
para poder salir adelante fue el estrecho vínculo entre profesionales de la salud, en compartir papers, investigaciones, novedades. Necesitábamos compartir lo que teníamos. La persona que no podía salir, necesitábamos auxiliarla. Compartir una palabra de teléfono, un mensaje de WhatsApp. Necesitábamos vincularnos. Por eso el vínculo es lo que nos va a salvar. Y sobre todo este vínculo de la solidaridad. Por eso tomé 3, 4 autores que me parecía importante y que quería rescatar de cada una de sus definiciones algunas palabras. Para Levinas dice que es la acción solidaria que resulta del amor y surge cuando llega a reconocer la necesidad del otro. Entonces acá tenemos amor y necesidad del otro. Para Morín dice que es un acto moral de religación con el prójimo, ¿sí? De compartir con la sociedad, con la especie humana, ¿sí? Entonces, esto, palabras claves que me parece importante resaltar. Amor, necesidad del otro, religación con el prójimo, con la sociedad, y este vínculo, ¿no? De complejidad, solidaridad y libertad que plantea Morín. También Habermas dice, es un vínculo social que posibilita el identificarse con el otro. Me parece fundamental, creo que es importante en estas situaciones límites. Creo que la pandemia nos ha puesto en una situación límite. Escuchaba que otros, quizás nuestros antepasados han tenido otras grandes situaciones límites, guerras, situaciones de hambrunas, mucho más extendidas, hoy también las hay, pero han tenido que atravesar otras dificultades tan grandes. Y hoy a nosotros, en nuestra época, cada uno es hijo de su época y nos tocó atravesar esta pandemia. Esta pandemia que nos pone ante el dolor y el sufrimiento del otro. Y no hablo solo del físico que existe, ¿no? Sino también el sufrimiento de no poder encontrarnos, el sufrimiento de perder todo lo que ya no tenemos o no lo tenemos de la manera que hasta el momento lo podíamos tener. Y nos pone frente a, la solidaridad nos pone frente al rostro del otro, nos pone frente a un otro que sufre, frente a un otro que necesita, nos pone en un estar con el otro, ¿sí? Reconocer en el otro mi propio rostro, eso es lo que hace la solidaridad. Reconocer en el otro esta necesidad que yo puedo desde mí y en alguna medida satisfacer, colaborar, prestar, dar, donar. Es una donación, ¿sí? Es este amor de donación. Y vivimos en sociedades complejas y somos complejos. Por eso es importante también que nosotros podamos en la complejidad de esta realidad, poder también dar soluciones creativas. Tomo a Adela Cortina, me gustó esta reflexión que hace, que dice que la solidaridad consiste en una doble actitud. En la actitud personal de potenciar la trama de relaciones de los miembros de una sociedad, pero no por un afán instrumental, sino por un afán de lograr un entendimiento, ¿sí? La solidaridad es más allá de dar algo, que es importante dar, pero más que dar algo es darse. Y este entendimiento y como una actitud social dirigida a los más débiles, a los que más necesitan. Entonces habrá que ver quiénes son los más débiles. Quizás sean los niños, quizás sean nuestros mayores, en esta pandemia fueron nuestros mayores, las personas que tenían dificultades de salud, los que no tienen posibilidades. Entonces esto, ¿no? Esta actitud personal, de mí hacia otro. Y me gusta mucho, siempre me gustó la frase del cardenal Carlo Martini, que tomando de Dostoyevsky, de la obra El idiota, parafraseando, dice, qué belleza salvar al mundo, dice Dostoyevsky. Y Martini, el cardenal Martini dice, en uno de sus libros, en uno de sus escritos, no es un libro, sino sus escritos,
Dice, la belleza que salvará el mundo es la del amor, y especialmente del amor que comparte el dolor. Me pareció que era totalmente pertinente pensar que la belleza que va a salvar al mundo, ¿qué nos va a salvar? Es el amor, es la solidaridad, es compartir el dolor del otro. Y en la medida de mis posibilidades, contribuir a que ese dolor pueda minimizarse, a que ese dolor pueda cada día ser menor. Cada uno sabrá qué dolores, ¿no? Bien, me parece importante rescatar esto de los vínculos y los vínculos de la solidaridad. Y dije que la tercera actitud o el tercer momento que les iba a plantear eran algunas pistas, muy humildemente, algunas pistas para salir de este laberinto, para encontrar algún camino que nos permita salir del laberinto. No va a ser fácil, no va a ser sencillo, no lo es, pero no es imposible tampoco. Entonces, algunas que se me ocurrieron plantear. Salir del miedo, salir de la queja. Salir del miedo, de la queja, que lo único que hacen es hacer nuestro corazón agrio, ¿sí? Agriar nuestro corazón. Para pasar al aprendizaje, al crecimiento, a poder tener una actitud también, y con el siguiente, esto, tener una actitud agradecida, ¿no? Salir del miedo y de la queja y pasar al aprendizaje, a la creatividad. Correr el foco también de lo que me falta, de la pérdida, correrlo. Y agradecer y valorar lo que sí tengo, que es mucho, ¿no? Quizás es mucho. Alguno podrá decir, pero es muy poco. Ya estar vivos y tener salud y un plato en la mesa es mucho. Y algunos tenemos la posibilidad también de seguir trabajando, de compartir con otros, de seguir transitando en este camino y hacer lo que nos gusta. Como profesora nos tuvimos que reinventar, pero la alegría de encontrarnos con nuestros estudiantes es inmensa. No importa si mediados por una cámara o de a poquito volviéndonos a encontrar físicamente. No importa. Y lo importante era encontrarnos, vernos, estar juntos. Bien, otra de las pistas es resignificar los vínculos, hacer de estos vínculos saludables. Serán distintos, pero son efectivos, tienen el mismo valor. Habrá que pensarlos, cuántos abuelos se han comunicado por los medios digitales, han cantado canciones, hemos celebrado cumpleaños, de las ideas más creativas. Los maestros han ido a la casa de sus estudiantes y se han puesto afuera y le han cantado el feliz cumpleaños o han llevado alguna tarea. ¿Cuánto ha hecho esta pandemia que tengamos que ser creativos y buscar nuevas soluciones a lo que la realidad nos plantea? Bueno, esto de la capacidad de nuestra adaptación al cambio es otra de las estrategias. Bueno, creo que uno de los sentimientos que también nos invade en este tiempo fue el de la incertidumbre, ¿no? Y entonces la incertidumbre, no como una actitud que nos paralice, que no nos permita mirar el horizonte, sino como la posibilidad de elaborar estos propósitos de mejora, estos propósitos creativos, estos nuevos sueños, metas que nos queremos proponer. Fortalecer la compasión por mí y por el otro. Y hago foco también por mí, por mi persona. Ser paciente conmigo mismo. Pelear pequeñas batallas, descubrir lo valioso, liderar nuestras propias emociones, nuestra propia vida, cuidando a los que cuidan. Esta frase que se acuñó en esta pandemia me gusta mucho, cuidar a los que cuidan. A veces los que tienen funciones de cuidado, sean médicos, sean educadores, sean padres, todos los que tienen una función de cuidado, muchas veces están tan acostumbrados a cuidar, y entonces mi consejo humilde es dejarse cuidar y nosotros cuidarlos también, ¿no? Dejarnos cuidar, dejarse cuidar y cuidar. Ejercitar la escucha empática. Quizás no podamos hoy resolver todo lo que nos gustaría resolver, pero podemos escuchar. Puedo hacerme cargo del otro escuchándolo
escuchando lo que le pasa, lo que siente, tratando de entender lo que le pasa y acompañándolo. Comunicar lo que se siente, lo que sentimos, poder verbalizar cómo nos sentimos, poder contarle a otro lo que nos pasa y poder sentir que al otro también le pasa lo mismo y sentirme no, digamos, igualado en la desgracia, sino sentirnos que compartimos y que juntos salimos adelante. Bueno, tomar decisiones, llevar a cabo propósitos, desafíos. Entonces, quiero instarlos a eso, quiero instarlos a seguir adelante, a tener una actitud esperanzada, a correr el foco, a poder volvernos a centrar, volver a mirarnos a nosotros mismos, a los que nos rodean, a la realidad. Y para ello los voy a, ya finalizando, los voy a compartir un cuento breve, que dice así. Se le pidió a un hombre que pintara un bote. Trajo su pintura, pinceles y comenzó a pintar un barco rojo brillante, como le pidió el dueño. Mientras pintaba, notó un pequeño agujero en el casco del barco. Lo reparó tranquilamente. Cuando terminó de pintar, recibió el dinero y se fue. Al día siguiente, el dueño del barco acudió al pintor y le presentó un cheque, mucho más alto del pago de la pintura, ¿no? El pintor se sorprendió y le dijo, ya me había pagado, señor, por pintar el barco. Pero este trabajo no es por pintar el barco, le respondió, sino por reparar el agujero que estaba en el barco. Ah, pero fue un servicio tan pequeño, ciertamente no vale la pena pagarme una cantidad semejante por algo tan insignificante. Mi querido amigo, creo que no me entiendes. Déjame decirte algo que pasó. Cuando te pedí que pintaras el barco, olvidé decirte que tenía un agujero. Cuando el barco se secó y mis hijos tomaron el barco y fueron a pescar, no sabían que había un agujero. Yo no estaba en casa en ese entonces y cuando regresé vi que el barco no estaba, que mis hijos habían salido con el barco. Imagínate mi desesperación y mi alegría y alivio cuando los vi regresar de la pesca. ¿Ves ahora lo que hiciste? Salvaste la vida de mis hijos. No tengo suficiente dinero para pagar tu pequeña, gran acción. Así que no importa cuándo, no importa cómo, siempre voy a estar para vos y profundamente agradecido. Creo que este pequeño cuento de reparar este barco, de reparar algo insignificante, es quizás la síntesis de lo que quise hoy compartir con ustedes. No sabemos cuánto, no sabemos la importancia, el impacto de lo que hacemos para el otro. Quizás sea muy pequeño, quizás para nosotros sea imperceptible, quizás para nosotros sea algo habitual, natural, pero no tenemos idea del impacto, de lo que represente para el otro. Por eso los invito a seguir reparando estos agujeros de nuestra vida y de la vida de los que nos rodean. Y parafraseando al Papa Francisco, los invito de todo corazón a que la pandemia no sea el COVID-19, sino que hagamos de la pandemia la solidaridad, que hagamos una pandemia de la solidaridad. Ojalá la solidaridad sea pandemia y no falte mucho para eso. Muchísimas gracias a todos y espero que mi reflexión haya sido de utilidad y los invito a seguir adelante con esperanza y compasión, porque la vida es linda y merece ser vivida. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Vanina, por su exposición y por lo que ha compartido con todas las personas participantes en la píldora de hoy. Queremos agradecerle su disponibilidad y cortesía con la Fundación Familias Mundi para
acompañarnos en esta iniciativa. Agradecerles también a todas las personas que nos han acompañado en la sesión de hoy. Espero que la hayan disfrutado como en las anteriores ocasiones y simplemente, bueno, desearles que tengan un fantástico día a todos. Bien, muchas gracias, muchas gracias.